Adelante, Cristina, puedes hablar. Hola Karina, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias a todos, gracias por asistir a este workshop. La idea es aprovechar un poco todos este conocimiento que tenemos en nuestra red de partners. Bienvenidos todos. Hoy le damos la bienvenida a Karina Astudillo con Academia Hacker. Ella nos va a estar ayudando a desarrollar un taller práctico sobre la certificación de Ethical Hacking. Esperamos pues que tengan muchas expectativas con este taller, que puedan resolver todas las inquietudes que tengan alrededor pues bueno, muchas gracias Karina. Vamos a iniciar pues para aprovechar el tiempo que podamos. Listo. Bueno, muchísimas gracias, Cristina. Te agradezco mucho. Te voy a poner en A mute. ti, dale. Listo. Ok, muy buenas. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Veo que hay gente de Colombia, hay gente acá también de Ecuador, de Costa Rica. Saludos a todos mis amigos de Latinoamérica, de España. Bueno, les comento un poquito la agenda que tenemos hoy. Es un poco extensa, así que esperemos cubrirla dentro del tiempo que está previsto. Voy a tratar de ser breve con la parte teórica eh, para justamente tratar de enfocarme un poquito en el demo y poder cubrir lo que más podamos. Antes que nada, bienvenidos todos. Les voy a contar un poquito acerca de Consulting Systems y Academia Hacker. Para los que quieran conocerme un poquito más, les voy a comentar dónde pueden encontrar información sobre mí. Vamos a hablar acerca de en qué consiste el hacking ético y revisaremos brevemente en qué se diferencian el hacking ético versus el pentesting, versus el bounty hunting y versus security researching. Si escuchan unos ladridos, esa es mi perrita que está haciendo lío ahí afuera. Vamos a conversar también un poco acerca de por qué se necesitan profesionales en ciberseguridad y hablaremos un poco acerca de los requisitos para iniciarse en hacking ético. Hablaremos un poco acerca del círculo del hacking y revisaremos justamente cuáles son las herramientas que se necesitan para poder hacer labs de hacking y cuáles son esos hacking frameworks y otras herramientas que utiliza el hacker para poder hacer su trabajo diario. Y hablaremos brevemente sobre una certificación justamente que hoy que nos está trayendo ShareJoin en conjunto con Academia Hacker en colaboración nuestra. Es una certificación nueva que se llama Ethical Hacking Certified Associate y vamos a hablar brevemente de ello. Luego les voy a hacer una oferta y por último vamos a hacer la demostración y luego de eso, para quienes se queden y tengan la paciencia de esperar al final, pues voy a tratar de resolver en vivo sus preguntas y daremos respuestas a ellas. ¿Ok? Bueno, Consulting Systems es una empresa de ciberseguridad. Nosotros tenemos ya más de 20 años de experiencia en el mercado ecuatoriano. Tenemos clientes también en Latinoamérica, tenemos partners en Latinoamérica. En Costa Rica tenemos partners que están a las órdenes de ustedes para poder recibir cualquier consulta que tengan al respecto. Así que veo que tenemos amigos de Costa Rica. Algo que nos caracteriza es justamente nuestros valores, que son la transparencia, la honestidad, el compromiso con nuestros clientes, siempre estar innovando, desarrollando cosas nuevas y pues tener responsabilidad social y ambiental. La que surgió en medio de la pandemia, cuando estábamos todos ahí encerrados con miedo de contagiarnos del COVID-19, pues en una de esas tardes aburridas de teletrabajo, donde se cansa uno de estar ahí dando soporte remoto, conversando solamente en la pantalla con los clientes y con los colaboradores, surgió la idea, bueno, ¿por qué no hacemos algo nuevo? Ya que el tema del teletrabajo está tan de moda, ¿por qué no hacemos teleeducación? ¿Sí? Porque hasta el momento en la empresa solamente estábamos haciendo capacitación presencial. Entonces, cuando requerían que demos cursos en otras partes del mundo, lo que hacíamos era movernos, o sea, tomar un avión, trasladarnos hacia el país donde nos pedían la capacitación y estar allá de forma intensiva los 5, 10, 20 días que duraran los talleres y luego regresábamos acá a Ecuador. Y en Ecuador igual, ¿no? De forma presencial dábamos los talleres. Pero con esta oportunidad que se dio con la adopción masiva de teletrabajo, se nos ocurrió
Y bueno, ¿por qué no hacemos capacitación online? Entonces surgió la idea de crear Academia Hacker. Entonces, Academia Hacker es una marca de Consulting Systems que la creamos en el 2020 con el fin justamente de poder proveer capacitación en ciberseguridad a nuestros estudiantes de Iberoamérica. Y hoy en día pues tenemos muchos estudiantes de distintas partes del mundo. Tenemos estudiantes de España, tenemos estudiantes de Venezuela, tenemos estudiantes de Ecuador, de Argentina, de México, de Costa Rica, de Bolivia, de Chile, etc. Así que, bueno, si no mencioné algún país, les pido disculpas, pero tenemos bastantes estudiantes de distintas partes del mundo, inclusive de Estados Unidos, de habla hispana, que están viviendo en Estados Unidos, en Canadá o en Europa, y que están tomando cursos de ciberseguridad en nuestra academia. Y pues nos hicimos partners de ShareJoin. ShareJoin es una certificadora internacional de gran renombre y nos gustaron mucho los programas que tenían ellos. Y justamente en conjunto con ShareJoin hemos desarrollado una nueva certificación que se llama Ethical Hacking Certified Associate, EHCA. Y por eso el loguito que ven ustedes aquí, este es un badge que por haber desarrollado programas en Ethical Hacking. Si quieren saber un poquito más de quién les habla, pueden entrar a mi página web www.carinastudillo.com. Estos son algunos de los libros que he publicado y justamente por comentarles que está por salir la 4ª edición del libro Hacking Ético, pero no va a salir con Rama, va a salir nuevamente con Amazon, porque sinceramente me parece que Amazon es mucho más ágil que Rama en el tema de marketing y de por llegar a más librerías. Así que me fue bien con los amigos de Rama, les agradezco mucho por la oportunidad que me dieron en la 3ª edición, pero en la 4ª regreso a Amazon. Ahora bien, a lo que nos trajo aquí. ¿En qué consiste el hacking ético? Hay una cierta confusión y hasta cierto punto es porque inclusive quienes estamos en la rama de hacking ético a veces usamos el término hacker ético como sinónimo de pentester y me culpo. Yo también a veces utilizo hacker ético como pentester. Y tiene sentido el que se use como sinónimo en el sentido de que un pentester es un tipo de hacker ético. Pero no todo hacker ético necesariamente es un pentester. Entonces, el hacking ético como tal, en realidad es más una práctica, ¿sí? Es una disciplina en la cual quienes tienen habilidades para poder explotar sistemas, para poder encontrar vulnerabilidades, van a usar esas habilidades, van a usar esos conocimientos para evaluar de forma continua, haciendo uso quizás de las mismas herramientas, de los mismos tools que utilizan los hackers maliciosos o también llamados crackers o ciberdelincuentes, como los quieran llamar, ¿sí? Los mismos métodos quizás, pero de forma ética, ¿sí? De forma ética, ¿con el fin de qué? Con el fin de ayudar justamente a la empresa a desarrollar contramedidas para que esta organización pueda mejorar sus defensas, que pueda evitar justamente que alguien malicioso, que un actor malicioso ingrese en sus sistemas sin permiso. En otras palabras, evitar que la hackeen, evitar que filtren información, evitar que roben información, evitar que causen algún tipo de daño. Entonces, en ese sentido, cuando uno escucha la definición, uno pensaría, bueno, es que esa es la definición de un pentester, ¿sí? Pero no necesariamente. Les voy a explicar justamente cuál es la diferencia. O sea, ¿cuál es la diferencia entre hacking ético y pentesting? Bueno, el pentesting es una rama del hacking ético, ¿sí? El pentesting es un proyecto que tiene un inicio y que tiene un fin, aunque también hay servicios de pentesting que se llaman pentesting continuos, pero bueno, en este momento no los quiero confundir. Pero normalmente un pentesting es un proyecto de corta duración que tiene un principio, que tiene un fin, ¿sí? Y en ese proyecto se acuerda con el cliente previamente, la empresa consultora, o sea, el pentesting normalmente lo ejecuta una empresa consultora externa, ¿sí? Lo hace una empresa externa o lo hace un pentester independiente, con autorización del cliente, por supuesto. Entonces, previamente, con el cliente se define cuál es el alcance de ese pentesting, si va a ser un pentesting externo, si va a ser un pentesting interno, si va a ser de caja negra, si va a ser de caja gris, si va a ser de caja blanca, cuáles son los sistemas que van a ser auditados, etc. Entonces, una vez que se ha definido claramente el alcance con el cliente, entonces se da inicio al proyecto. Y en ese proyecto lo que se hacen es
pruebas de intrusión. ¿En qué consisten esas pruebas de intrusión? En identificar vulnerabilidades en los sistemas, en explotarlas, en reportarlas y darle al cliente un informe de auditoría que va a contener justamente los hallazgos y las recomendaciones de remediación. Ahora, para ser pentester, yo necesito saber de hacking ético. Entonces, por lo tanto, un pentester es un hacker ético, pero un hacker ético no necesariamente es un pentester. ¿Por qué? Porque un hacker ético tiene un tipo de accionar un poco más global. Yo puedo ser un hacker ético, por ejemplo, que trabaje en relación de dependencia para una empresa y que se encargue justamente de tratar de encontrar vulnerabilidades, huecos de seguridad, para ayudarle a la empresa a mejorar su postura. Pero a diferencia del pentester, que es externo, yo voy a tener un mayor conocimiento de la red de la empresa porque estoy trabajando ahí adentro. Entonces, conozco de la infraestructura de la empresa, tengo claros cuáles son los sistemas, este equipo que hace, este otro equipo que hace, en qué versión se está trabajando, de tal base de datos, etcétera. ¿Por qué razón se está manteniendo esa versión, si es una versión legacy? Entonces, como hacker ético, tengo una visión un poco más amplia y no necesariamente tengo que hacer pruebas de intrusión siendo hacker ético. Entonces, esa es la diferencia. Un poco sutil, pero sí hay una diferencia. Ahora, ¿qué es el bug bounty? Esa es otra pregunta que recibo a menudo de mis estudiantes, de mis clientes. Bueno, el bug bounty es básicamente un programa, ¿sí? Un programa de recompensas. Hay empresas o plataformas de bug bounty hunting que se llaman, como por ejemplo, seguramente han oído hablar de HackerOne, han oído hablar de BadCrowd, han oído hablar de Cobalt.io, de ¿qué más? Integrity, si son de Europa. Entonces, todas estas son plataformas de bounty hunting. Y el Bug Bounty Hunter es el consultor que se inscribe en estos programas, en estas plataformas de Bug Bounty para poder auditar los sistemas de las empresas que están adscritas a estas plataformas de Bug Bounty. Entonces, por ejemplo, empresas como, qué sé yo, Microsoft, como Apple, como Google, como Target, Amazon, etcétera, tienen sus programas propios de Bug Bounty o contratan programas de Bug Bounty con estas plataformas. Entonces, en el momento que yo me registro, digamos que como que me afilio como Bounty Hunter en estas plataformas, voy a poder auditar a los sistemas de las empresas que están afiliadas a esta plataforma, pero dentro del alcance, el scope que me ha dado la empresa. Entonces, les doy un ejemplo. Vamos a suponer que soy la empresa, qué sé yo, Acme. El típico ejemplo, la empresa Acme, el administrador Joe Coyote. Entonces, Joe Coyote piensa que la parte que quiere auditar de manera más urgente y de forma continua es la plataforma web que tiene publicada hacia Internet. Entonces, por lo tanto, pone dentro del alcance los sitios web principales que son los que quieren que los bounty hunters auditen. Y ese es el alcance. Entonces, yo como bounty hunter no me puedo salir de ese alcance. Tengo que enfocarme en auditar solamente lo que la empresa me ha permitido. Si me salgo de ese alcance y encuentro una vulnerabilidad y la reporto, lo que puede pasar es que me den las gracias por reportarla o que incluso me penalicen porque estaba fuera del alcance, pero no me van a dar ninguna recompensa porque no estaba dentro del alcance. Y si reporto una vulnerabilidad que estaba dentro del alcance y la reporto bien, la documento bien, y ojo, y soy el primero en reportarla, soy la primera persona en reportarla, entonces me van a dar una recompensa. ¿Qué valor? Va a depender del tipo de vulnerabilidad que logré explotar, que logré encontrar. Vulnerabilidades con menor riesgo, pues van a pagar un valor menor. Vulnerabilidades de mayor riesgo van a pagar un mayor valor. Para que tengan una idea, por ejemplo, Twitter, que es una empresa que está en estas plataformas de bounty hunting, paga más o menos entre 250, si no me equivoco, por una vulnerabilidad de nivel bajo hasta $15,000 por vulnerabilidades de nivel alto. Pero estos valores varían. Inclusive hay empresas que llegan a pagar valores mucho más altos. Estamos hablando de $250,000, $300,000 por una vulnerabilidad que sea sumamente grave, muy importante en una parte core de sus sistemas. Por ejemplo, si encuentro una vulnerabilidad en
que si en el núcleo de la nueva versión de Windows, probablemente me van a pagar un valor altísimo como el que les estoy comentando. Entonces, obviamente, para poder hacer bounty hunting, yo debo saber de hacking ético, ¿sí? Debo saber de hacking ético. Entonces, un bug bounty hunter es un tipo de hacker ético. Y el security researcher es la siguiente pregunta, ¿no? Porque también hay confusión. A veces se piensa que el bug bounty hunter es un security researcher y en cierta forma sí, pero no todo bug bounty hunter es un security researcher. Hay muchos bounty hunters que recién se inician, que en realidad no saben mucho de hacking ni de pruebas de intrusión y que lo que hacen es buscar, por ejemplo, en internet cómo se hace, cómo se explota tal o cual cosa. Entonces logran explotar habilidad de nivel bajo, como por ejemplo que sea un cross-site scripting en una aplicación web. Y entonces les pagan una recompensa de $250. Por ahí logran explotar una vulnerabilidad un poquito quizás más grave, ¿no? Que sea un cross-site scripting reflejado. Y les pagan, que sea $500 por la vulnerabilidad. Eso va a depender del programa, ¿no? ¿Cuál es el valor? Hay programas que dentro del alcance ni siquiera consideran las vulnerabilidades de cross-site scripting, porque eso es algo que sea muy básico, entonces no lo ponen. Pero bueno, hacen dinero haciendo bounty hunting, pero en realidad no tienen muchos conocimientos sobre security research. En cambio, un security researcher es alguien que es experto en su rama, ¿sí? Es un investigador de seguridad, es un experto en ciberseguridad, que conoce de programación, que conoce de networking, que conoce de sistemas operativos, que conoce de protocolos, que conoce de aplicaciones, ¿sí? Que sabe de ingeniería inversa y que usa esos conocimientos justamente para encontrar, y aquí es la gran diferencia, para encontrar vulnerabilidades nuevas, es decir, de día cero en sistemas. Desarrolla pruebas de concepto para validar que en efecto es una vulnerabilidad nueva. Escribe un paper con métodos científicos donde escribe sus hallazgos, donde reporta cómo halló la vulnerabilidad, cómo se puede comprobar, muestra ejemplos de su prueba de concepto funcionando. Por lo general es speaker, da charlas, asiste a estos eventos para explicar esa vulnerabilidad de acero que explotó. Y sí recibe, claro, una remuneración económica, porque normalmente los security researchers o trabajan en relación de dependencia para empresas que hacen software y que justamente analizan su software para encontrar vulnerabilidades y poder parcharlas inmediatamente cuando se encuentra una vulnerabilidad, o son independientes, pero trabajan o por ejemplo están registrados como bounty hunters en estas plataformas y se inscriben en programas avanzados en donde se hace ingeniería inversa, etcétera, para encontrar este tipo de vulnerabilidades. O en ocasiones son académicos que hacen este security researching simplemente por el hecho de que les gusta hacer security researching, publican papers, son instructores y en ocasiones las empresas a las que les reportan estas vulnerabilidades de día cero les dan una remuneración económica para no publicar el paper hasta después de que salga el parche que soluciona la vulnerabilidad, ¿sí? Entonces, normalmente, antes de publicar el paper, el security researcher le avisa a la empresa dueña del software, del sistema, del protocolo, lo que sea, que se encontró esta vulnerabilidad, les da a conocer y les da un plazo que puede ser 60 días, qué sé yo, 90 días, si es algo muy complejo, para parchar la vulnerabilidad y entonces ahora sí, ya él es libre de publicar su paper. En otras ocasiones, después de que pasa ese plazo, como ya tienen una prueba de concepto, escriben ya un exploit más avanzado y lo venden a una de estas empresas que hace frameworks de hacking por un valor X, ¿sí? Entonces esos exploits pueden costar mucho dinero. ¿Por qué necesitamos que haya más profesionales en ciberseguridad? Bueno, miren, ese mapa que ustedes están viendo ahí en pantalla, lo saqué de la empresa Surfshark. Estaba justamente tratando de buscar algo que abarque diferentes áreas del globo. Y encontré, por ejemplo, este es un correo, se filtraron y por país, ¿no? Y están las zonas de color más oscuro, son las que tienen una mayor cantidad de filtración de correos. Y bueno, aunque no se alcanza a ver aquí mi país, yo sé que está en amarillo, es decir, que todavía no estamos aún en esas tasas súper altas de filtraciones de correo, pero existen esas filtraciones. O sea, Latinoamérica, Iberoamérica no está exenta de tener filtraciones de correo. Esto no es algo que ocurre solamente en el primer mundo. Y si yo les mostrara, por ejemplo, estadísticas de phishing
pues veríamos que ahí sí estamos casi que en número 1. Si ustedes se van a los datos estadísticos de distintos fabricantes de herramientas de ciberseguridad, sobre todo de quienes hacen endpoint protection, como por ejemplo, que sé yo, Kaspersky, ESET, Palo Alto, etcétera, pues van a encontrar estadísticas que son en realidad a veces abrumadoras, espeluznantes, que nos hacen creer pues que hay que tener paranoia en cualquier cosa donde cualquier link que llega por correo y no dar clic, justamente porque se puede tratar de estafas de phishing. Entonces hay una alta necesidad, hay una alta demanda por profesionales en ciberseguridad y de hecho hay una brecha. No recuerdo dónde fue que leí esto, pero estaba leyendo justamente en una de las revistas de ciberseguridad que sigo, en uno de los magazines que sigo, y decían que para el 2023 iba a haber una brecha más o menos alrededor como de 3 millones de profesionales de ciberseguridad a nivel global. O sea, de puestos que se necesitan llenar, pero para los que no hay suficientes personas, no hay suficientes especialistas. Por lo tanto, en este momento es perfecto para especializarse en ciberseguridad. Por supuesto, siempre y cuando les guste la profesión, les apasione, porque se necesitan profesionales de ciberseguridad. Y los profesionales de ciberseguridad son los mejor pagados en todo lo que tiene que ver con tecnologías de información. De hecho, creo que tengo aquí unos cuadros. Miren, por ejemplo, este es un cuadro que lo saqué de, no me acuerdo cómo se llama la empresa, Sop algo, pero bueno, es una fuente confiable. Y está, por ejemplo, están los trabajos mejor pagados en Nueva York y en Estados Unidos. Aquí pueden ver ustedes el ingreso promedio, por ejemplo, de un ethical hacker. Según ellos, está entre 120,000 más o menos, 123,000. Pero eso varía mucho, ¿no? Varía mucho dependiendo de los skills del ethical hacker. Hubo un ethical hacker que tenga, por ejemplo, un mayor grado de experiencia, que tenga más años de experiencia, posiblemente va a estar ganando mucho más que eso. Luego tenemos, por ejemplo, ingenieros de seguridad, Information Security Engineers, es decir, la gente que está en el área de ciberdefensa. Pueden estar ganando entre 105,000, 126,000 dólares al año. Un ingeniero especializado en ventas de seguridad, entre 97,000, 117,000 dólares al año. Un jefe de seguridad, un CISO, entre 145,000, 175,000 dólares al año. Y un arquitecto de seguridad de redes, entre 130,000, 156,000 dólares al año. Ahora, si nos vamos a los datos que nos dice PayScale de los salarios promedios de un pentester, aquí vemos, por ejemplo, que el promedio es 88,000 y que oscila entre 59,000 para los nuevos, los que tienen poca experiencia, y hasta 132,000 para los que tienen un mayor grado de experiencia. Y si nos vamos a este otro gráfico, que me olvidé ponerle la referencia, pero esto lo saqué también de una de estas revistas de ciberseguridad, ustedes pueden ver que el tema de los bug bounty hunters es muy extremo. Hay bounty hunters que no ganan casi que nada al año porque no tienen experiencia, son neófitos, recién están experimentando, están aprendiendo cómo hackear sistemas. Y hay otros bounty hunters experimentados que están ganando como 500,000 dólares al año. De hecho, yo recuerdo, se me escapa el nombre de un argentino que es bounty hunter de HackerOne y fue el primero en recibir $1 millón en recompensas a nivel global. Es un argentino, se me escapa el nombre, pero lo pueden googlear, pueden buscarlo y van a ver, él fue el primero en recibir $1 millón en recompensas, en bounties de HackerOne. Entonces, es una carrera muy bien pagada, es una carrera muy bien remunerada. De Latinoamérica traté de conseguir datos, no conseguí datos, lo único que conseguí fue una estadística que dice que en Latinoamérica lo que gana un ingeniero en tecnologías de información se puede multiplicar tranquilamente por 1.6 y eso es más o menos lo que puede ganar alguien en el área de ciberseguridad. Es decir que definitivamente si estás en el área de TI te conviene especializarte en ciberseguridad. ¿Cuáles son los requisitos para iniciarte en hacking ético y luego optar por cualquiera de las ramas del hacking ético? Bueno, primero, tener bases de computación. Eso es lo más importante, ¿no? No puedes esperar especializarte en hacking ético si no tienes buenas bases de computación, si no conoces de sistemas operativos, si no conoces de programación, si no conoces de redes de computadores. Tienes que tener esa base porque de lo contrario vas a ir a un curso de hacking ético y te van a hablar en chino, más o menos.
en mandarín. Así que si no has tomado mandarín, no vas a entender. Necesitas tener bases de computación, bases de sistemas operativos, bases de networking, bases de programación. Luego de eso, es importante tener fundamentos de ciberseguridad, porque en los talleres y cursos de hacking ético se utiliza terminología de ciberseguridad. Entonces, por lo tanto, ciberseguridad también es otra base que debes tener. Y luego de eso, es importante también adoptar la mentalidad de un hacker ético. ¿En qué sentido? En que yo puedo estudiar la teoría, hacer los laboratorios y todo lo demás, pero en el momento que me enfrento a un sistema real al que hay que hackear, ¿verdad? Y resulta que no me sale como en el laboratorio, que resulta que no encuentro ni un puerto abierto, o que la herramienta de vulnerabilidades, el analizador, no me reporta ninguna vulnerabilidad. Si no tengo mentalidad de hacker, entonces me voy a cruzar de brazos y voy a decir, entonces no se puede hackear el sistema. Y no es así, o sea, las herramientas son una ayuda para el hacker, pero las herramientas no lo son todo. Es necesario poder hacer hacking manual. Y para poder hacer hacking manual hay que pensar fuera de la caja. Hay que pensar como ese niño que ve el carrito, ¿verdad? Y que quiere saber cómo funciona, cómo anda, y lo empieza a desarmar para ver qué tiene adentro, ¿sí? Y luego lo vuelve a armar, igualito. Entonces hay que tener esa mentalidad de querer romper seguridades, de querer pensar fuera de la caja, de ver cómo le doy la vuelta a las cosas para ver cómo logro mi objetivo y tratar de romper la seguridad en un sistema, ¿sí? También, por supuesto, es importante capacitarse en hacking ético y practicar de forma constante. Los cursos me dan la base, ¿sí? Mientras más cursos tome, por supuesto, si tomo el curso de introducción, no puedo esperar que en el curso de introducción me den conceptos de un avanzados. No, o sea, en el curso de introducción puedo aprender toda la metodología de los pasos que se siguen para un pentesting. Puedo aprender sobre el uso de las herramientas, sobre los escáneres de puertos, analizadores de seguridad, frameworks de pentesting, exploto máquinas y todo lo demás, pero la práctica es la que hace al maestro. Entonces necesito ir profundizando luego en otros conceptos, de pronto tomar el siguiente curso, que es el avanzado, donde ya veo técnicas de evasión, donde empiezo a enfrentarme a sistemas de prevención de intrusos que están en medio, o firewalls que están en medio de los dispositivos y que me empiezan a parar los ataques, y tengo que pensar en cómo evadirlos. Entonces hay que practicar, practicar, practicar y practicar, ¿sí? Eso es súper importante. Y por último, es importante estar dispuesto a obtener certificaciones en ciberseguridad y hacking ético, porque si voy a trabajar en relación de dependencia, o si voy a trabajar de forma independiente, sobre todo, me van a pedir referencias, ¿sí? Si, por ejemplo, quiero trabajar por una empresa como hacker ético, la empresa me va a pedir mi hoja de vida, y dentro de mi hoja de vida va a haber mi currículum, ¿sí? Los empresarios, la gente del área de TI se fija mucho, no solamente en los estudios de pregrado y posgrado, se fijan sobre todo en las certificaciones internacionales. De igual manera, si voy a ofrecerle servicios de ciberseguridad a un cliente, el cliente me va a preguntar, bueno, ¿y usted qué experiencia tiene? Entonces, si recién estoy iniciándome en esto y todavía no tengo la experiencia, ¿quién me va a ayudar? ¿Quién me va a dar el aval? El que me va a dar el aval es la empresa certificadora, ¿sí? El certificado internacional que tengo en ciberseguridad, el certificado internacional que tengo en hacking ético, el certificado internacional que tengo en pentesting, qué sé yo, ciberdefensa, etcétera. Entonces, es importante estar dispuesto a capacitarse de manera continua, porque esto es algo que cambia todos los días. Ciberseguridad no es algo que ya aprendí ahorita y ya me olvidé. O sea, hoy día, ayer era IPv4, hoy es IPv6 y mañana será, no sé, IPv7. Sí, no lo sé. Entonces, los protocolos cambian constantemente. Hay que aprender sobre los nuevos protocolos. Hay que aprender sobre nuevas vulnerabilidades. Hay que aprender sobre nuevas técnicas para poder hackear sistemas. Las computadoras cuánticas están a la vuelta de la esquina. Hay gente que dice que falta muchísimo para tener computadoras cuánticas que sean funcionales y que se puedan tener en un espacio reducido, y que las pueda tener como en una portable como ahora. Pero eso decían de los mainframes de IBM. IBM decía, siempre se van a usar mainframes, nunca vamos a tener computadoras pequeñas. Y miren, ahora el propio IBM está vendiendo laptops, ¿sí? Y eso ocurrió en un lapso de tiempo bastante corto. Entonces, la computación evoluciona a paso acelerado constantemente, y lo que hoy día damos como cierto, mañana quizás no lo sea. Entonces, es importante estar dispuesto a capacitarse de manera continua si se entra en esta carrera.
O sea, si no te gusta estudiar, si no te gusta aprender cosas nuevas, si no te gusta actualizarte, esta no es la carrera para ti. Ahora, ¿cuáles son las fases de un pentesting? Ahora sí, hablando de pruebas de intrusión, ¿sí? O de un hacking ético, como lo quieran, el sinónimo que le quieran dar. Bueno, un cracker va a seguir ciertas fases. La primera es la fase de reconocimiento, donde va a tratar de averiguar información acerca de los sistemas que quiere hackear. Luego, una vez que haya identificado esos sistemas, entonces los va a escanear para tratar de obtener más información acerca de ellos, como por ejemplo, cuál es el sistema operativo, qué puertos tienen abiertos, qué aplicaciones escuchan peticiones en esos puertos, de qué versión son esas aplicaciones. ¿Tienen vulnerabilidades? ¿Qué vulnerabilidades tienen? ¿De qué niveles de riesgo son? Entonces, todo eso se hace en la fase de escaneo. Una vez que ya he clasificado esas vulnerabilidades en base a los niveles de riesgo, que he identificado cuáles son las que puedo hackear más fácilmente, que me van a consumir menos tiempo porque quizás ya hay un exploit disponible, entonces esas van a ser las que explote primero. Luego de eso, voy a tratar de obtener justamente el acceso, ¿sí? Y hasta ahí, esas tres primeras fases son igualitas a las que sigue un hacker ético o un pentester, si es el caso, son igualitas. ¿En qué va a variar en las últimas fases? Porque por lo general, el acceso que mantiene un cracker puede ser indefinido, mientras que el acceso que mantiene un pentester o un hacker ético, un sistema que está analizando, es solamente por el tiempo requerido para poder elaborar el informe, para poder elaborar el reporte. Entonces, mientras el cracker va a tratar de mantener el acceso para sacar el mayor provecho posible de esa red y exfiltrar información, meter ransomware o utilizarla como un paso para atacar a un tercero, acá el pentester o el hacker ético se va a dedicar a escribir un informe, un reporte y presentarlo, ¿sí? Y es posible que un cracker, luego de que haya logrado su cometido, pues trate de borrar huellas justamente para evitar que lo descubran y que sepan quién es y que se pueda hacer un trazado reverso a partir de su IP y ubicarlo. Aunque por supuesto hay métodos para poder ocultar la IP. Pero más o menos estas son las fases que sigue un hacking ético y no ético. Ahora, ¿qué se usa para hackear? Bueno, hay diferentes opciones de sistemas operativos. De hecho, hay muchas herramientas disponibles para sistemas operativos Windows, para Mac, pero definitivamente el sistema operativo preferido por los hackers a nivel global sigue siendo Linux. Y hay muchas distros de Linux justamente que están enfocadas en temas de hacking, en tener herramientas también de cómputo forense, que es una rama que va muy de la mano con el hacking ético. Por ejemplo, tenemos Parrot. Este es un sistema operativo bastante amigable, muy simpático, que tiene miles de herramientas de hacking incluidas dentro de su distribución. Está el Black Arc, esto es un poco más para expertos porque está basado en Arch Linux, que tiene una interfaz que se caracteriza más por ser en línea de comandos, no tiene tantas herramientas gráficas. Está Wignet, por ejemplo, Backbox, el Samurai Web Testing Framework, que es una máquina virtual enfocada en proveer herramientas para hacking web y aplicaciones vulnerables para practicar hacking web. Y por supuesto tenemos el famoso Kali Linux, que definitivamente sigue siendo el sistema operativo número uno preferido por los hackers a nivel global. Parrot le sigue muy de cerca, pero no hay tanta documentación disponible sobre Parrot, entonces por lo tanto eso hace que Kali Linux siga siendo el preferido. Y Kali Linux en este momento tiene un esquema de actualización que se llama rolling, es decir, donde van sacando actualizaciones sobre la marcha y siempre se va manteniendo actualizado. Aparte de eso, pues detrás de Kali Linux está la empresa Offensive Security, que es una empresa bastante reconocida a nivel de ciberseguridad y que hace algunas certificaciones internacionales también de la industria. Estos son, en cambio, hacking frameworks. ¿Qué es un hacking framework? Pues un hacking framework es básicamente un front-end que puede ser en línea de comandos, que puede ser una interfaz gráfica, etcétera, pero que dentro de él tiene todas las herramientas para poder realizar tareas de hacking en todas las fases, es decir, desde el reconocimiento, escaneo, su fase de numeración, análisis de vulnerabilidades, obtener acceso, o sea, hacking, e inclusive generar reportes, ¿sí? Entonces, hacking frameworks hay bastantes. Los más populares son estos que ven aquí. Está, por ejemplo, el Metasploit, que, bueno, esta es una consola de Metasploit Pro, pero Metasploit también tiene una versión community que se llama Framework, Metasploit Framework, que es justamente el que utilizamos en los cursos de pentesting.
Está Core Impact, que es realizado por la empresa Core Security. El Core Impact tiene un modelo de suscripción anual. Ustedes pagan un valor anual dependiendo de la versión del Core Impact. Igual el Metasploit Professional también tiene una versión de suscripción que se paga anualmente. Está Immunity Canvas, que esto es desarrollado por la empresa Immunity Inc. Ellos tienen esta herramienta que se llama Canvas, que también incluye plugins, que incluye también la parte de reportes, etc. Entonces, estas herramientas se pueden utilizar para automatizar tareas de hacking. Y hay distintas herramientas que también se aplican para distintas fases. Por ejemplo, cuando hablamos de escaneo, existen escáneres de puertos, como el popular Nmap, cuando se quiere hacer, por ejemplo, escaneos de rangos de IPs bastante grandes. Está, por ejemplo, MassScan. Hay escáneres asincrónicos que lamentablemente se les está dejando de dar apoyo, como por ejemplo el Unicorn Scan, que es un escáner asincrónico muy simpático, pero que el desarrollador que estaba detrás de la herramienta falleció lamentablemente hace unos años y no hay alguien que haya retomado y que lo esté actualizando. Pero es una herramienta muy simpática, ojalá que no muera. Entonces, esas son algunas de las herramientas. De ahí, por supuesto, hay analizadores de vulnerabilidades. Seguramente han oído hablar de Nessus, han oído hablar de GBM, que antes se llamaba OpenBus. Está, por ejemplo, también Nexpose, que es otro analizador de vulnerabilidades, etc. Entonces, todas esas son herramientas que van a asistir al hacker en su labor para encontrar, explotar y reportar vulnerabilidades. Y todo esto nos lleva a hablarles de la certificación EHCA, ¿sí? Entonces, esta es una certificación avalada por SerJoin. SerJoin es la certificadora que está detrás del EHCA. Nosotros colaboramos en el desarrollo del programa. Gracias a Cristina por darnos la oportunidad de poder haber colaborado en el desarrollo de este programa. Y la idea detrás de este programa es justamente darles a ustedes la pauta para que se especialicen en hacking ético y que luego puedan optar por su path específico de carrera. Habrá quienes quieran ser pentesters, habrá quienes quieran ser bounty hunters, habrá quienes quieran ser security researchers, pero definitivamente todas estas carreras, todas estas especialidades que hemos mencionado requieren como base el hacking ético. Entonces, ¿qué mejor que una certificación de hacking ético a nivel asociado para brindar las bases para poder seguir y escoger la carrera que más nos guste? Entonces, en resumido, este es el contenido del curso. Bueno, hay una parte inicial donde se habla justamente acerca de todo el contenido. Hay un capítulo de introducción donde se habla sobre terminología, básicamente para que todos estemos de acuerdo en la misma línea, donde se comenta acerca, por ejemplo, del círculo de hacking de manera un poco más profunda, donde se habla de herramientas, de certificaciones, etcétera, de la industria. El capítulo relativo a reconocimiento, donde se habla justamente de cómo realizar esta fase de manera manual, de manera asistida con herramientas, como por ejemplo Maltego. Se habla, por ejemplo, de Google Hacking, se habla de consultas de NSLookup, etcétera. Todo esto durante la fase de reconocimiento. Luego se pasa al capítulo de escaneo, en donde se cubren técnicas de escaneo, se explica en qué consiste el escaneo, cuáles son las diferencias entre las distintas técnicas de escaneo. Se habla de escáneres de puertos como por ejemplo Nmap, se revisa analizadores de vulnerabilidades, por ejemplo, se ven las diferencias que hay entre GBM, Nessus, OpenBus, el que antes era OpenBus, que se llama ahora GBM, Nexpose, etc. Se habla un poco acerca de las distintas técnicas de escaneo, se cubre información, por ejemplo, sobre sniffers, etc. Luego, la subfase de numeración, que es parte de la fase de escaneo, donde se explica en qué consiste la enumeración, cuáles son los protocolos que son más susceptibles a ser enumerados, como por ejemplo NetBIOS, FTP, Telnet, DHCP, etc. Y se explica justamente cómo enumerar estos sistemas de manera manual, haciendo uso de comandos, haciendo uso de herramientas. Y luego el capítulo que todos quieren llegar rápido, que es el capítulo de explotación o hacking, en donde se ven ahora sí ya los hacking frameworks, se ven mecanismos de hacking y se hacen laboratorios para explotar máquinas virtuales vulnerables y se hace uso de herramientas, muchas en línea de comandos, otras en interfaz gráfica, para hacer justamente hacking de distintos tipos de sistemas, incluido la parte de hacking Wi-Fi, que se revisa brevemente, como para que tengan ustedes una idea del hacking Wi-Fi, y también el hacking web, que también se revisa brevemente.
Y por último, no podría faltar en una certificación de Ethical Hacking lo que tiene que ver con informes, cómo escribir un informe o un reporte de hacking ético. Entonces, este es el contenido de la certificación y el examen como tal es un examen, primero que es un examen en línea, haciendo uso de un navegador seguro, es decir, para garantizar la legalidad del examen y de que quien dé el examen en realidad sepa lo que está respondiendo y que no simplemente escogió preguntas al azar. El formato del examen es de preguntas de selección múltiple, pero esas preguntas no solamente incluyen teoría, también incluyen escenarios, incluyen preguntas sobre el uso de comandos, incluyen preguntas sobre el uso de herramientas, es decir, que ustedes deben haber hecho los laboratorios, deben haber realizado los laboratorios en conjunto con su instructor para poder rendir de manera exitosa el examen. Porque el tiempo que se da para rendir el examen es corto. Son 40 preguntas, se requiere un 70% de aprobación y solamente tienen 60 minutos para completar el examen. Entonces, si ustedes no saben lo que les están preguntando, muy difícilmente van a poder aprobar la certificación. En este momento está disponible en idioma español y tengo entendido, eso les podrá decir Cristina al final, que se lo va a traducir también al idioma inglés. ¿Sí? Y el nombre de la certificación es EHCA, ese es el nombre. Y bueno, estamos planificando en conjunto con ShareJoin la certificación que sigue, pero todavía está en desarrollo. Esperemos próximamente poder brindarles el EHCP, que sería la certificación siguiente, que es Ethical Hacking Certified Professional. Y el curso como tal de HCA les incluye un desafío práctico, un laboratorio paso a paso para que ustedes lo sigan y que puedan hackear y aplicar todo lo que han aprendido en el curso en el hackeo de un sistema. Y bueno, esta es la oferta que les quería hacer. Si en este momento están interesados en alguno de los cursos que está en la academia, pueden usar este cupón y con ese cupón tienen 30% de descuento en cualquier producto de la tienda. Y también comentarles que justamente, próximamente, posiblemente en el mes de julio, saquemos justamente un taller orientado a la certificación EHCA que se va a dar en modalidad live online, es decir, en vivo con la instructora, que soy yo, la suscrita, y les va a incluir, dentro del costo del curso, les va a incluir un voucher para la certificación EHCA. Entonces, aquellos que se registraron en la página web del webinar y que nos dieron su correo, les va a llegar un correo asimismo promocional para que se puedan registrar en el curso si están interesados. Entonces, voy a pasar al demo y al final vamos a hacer, bueno, me van a ayudar con las preguntas. Cristina me va a ayudar con las preguntas más relevantes y las vamos a responder al final, ¿sí? Ok, entonces vamos al demo. Miren, esta es una máquina virtual Kali Linux. Ustedes la pueden descargar desde Kali.org, Y el hipervisor que estoy utilizando es VirtualBox, pero en realidad ustedes pueden utilizar el hipervisor de su preferencia. Si les gusta VMware, pueden usar VMware, no hay ningún inconveniente, ¿sí? Pero yo prefiero VirtualBox porque este es open source y me permite sacar snapshots. De esa manera, si hago una actualización en la máquina virtual y esa actualización me trae algún problema, puedo revertir al snapshot y listo, no ha pasado nada. Entonces, en VMware puedo hacer eso, pero en la versión pagada, no en la versión free. Sí, ok. Y tengo una máquina virtual vulnerable. En este ejemplo, estoy usando Metasploitable 2. En el curso que nosotros damos, utilizamos, además de Metasploitable 2, utilizamos Metasploitable 3, que viene en dos flavors de sistemas operativos, en Linux, Ubuntu y en Windows Server. Entonces, en el curso utilizamos tanto Windows como Linux y también utilizamos el Metasploitable 2, que es un Linux. Estas máquinas son a propósito vulnerables porque dado que es un curso introductorio, pues se trata justamente de que los estudiantes no se frustren y que puedan aplicar las técnicas, lo que han visto en el curso, para poder hackear sistemas. Y en el curso al final les damos un desafío práctico en el cual tienen que hackear una máquina para poder obtener su diploma. Eso los va a preparar para la certificación y para los siguientes niveles de cursos más avanzados en los que necesitan tener habilidades prácticas. Entonces, en este rato lo que voy a hacer es mostrarles brevemente cómo se puede identificar a una máquina que esté, en este ejemplo, esta misma red, pero también podríamos escanearla de manera remota, así que voy a hacer las dos cosas. Primero, voy a ver en qué red estoy. Estoy en una red 10.028 y estas máquinas están configuradas en modo RedNat, es decir, que las dos se pueden ver.
con el comando netdiscover, yo puedo ver los equipos que están en Milán haciendo consultas usando el protocolo ARP. Entonces, eventualmente, este resultado de netdiscover me va a indicar las IPs de las otras máquinas que están en Milán. Ahora, lo voy a dejar ahí corriendo y por tiempo, por el poco tiempo que tenemos, voy a ver cuál es la IP de la otra máquina. Debe ser una IP que esté en la red 10.0. Pero antes de eso, les voy a mostrar cómo podría yo escanear rápidamente el segmento para identificar cuál es esa máquina. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo hacerlo? Fácilmente utilizando un escáner como Nmap. Entonces, en este rato lo que voy a hacer es hacer un escaneo tipo ping a la red 10.0.20/24. ¿Sí? Rapidito. Voy a hacer un ping. Y entonces eso me reporta las máquinas que están ahí. Y veo que hay una 10.021. Perdón. Disculpen. Se me quedó una tecla. Ok, aquí están. Entonces, miren, está la 10.021, está la 10.022, está la 10.023, la 10.027 y la 10.028 que soy yo. Entonces, si ustedes se fijan por la Mac, esta es una NIC QEMU, esta es una NIC Virtual QEMU, y estas dos son Oracle VirtualBox. Entonces, en este caso es súper fácil darme cuenta cuál es la IP, porque tengo solamente dos máquinas virtuales en mi topología. Entonces, si yo soy la 8, la otra máquina debe ser la 7. Entonces, corroborando, me voy acá y veo en la configuración que es la 10.027. Pero esta es una manera en que puedo encontrar objetivos remotos, ¿sí? Que puedo encontrar objetivos remotos. Hasta eso, seguramente el netdiscover ya encontró también las IPs. Y fíjense que también él me está diciendo, pero está identificando, por ejemplo, que el MAC vendor de la 10.027 es un PCS System Technic, ¿sí? Entonces, a veces esta identificación del MAC vendor me puede crear algún tipo de confusión, pero si yo hago el escaneo con Nmap, veo claramente que esta NIC es de Oracle VirtualBox. Entonces, en este caso sería la 10.027. Fue súper fácil. Entonces, ahora que sé que es la 10.027, déjenme, la voy a escanear rapidito en Map. La voy a escanear en modo Steel y le voy a decir "-pn", que no haga ping. No le voy a pedir en este momento que me detecte la versión del sistema operativo, pero sí le voy a pedir que me detecte los servicios o de una vez que detecte el sistema operativo. Y lo voy a grabar en un archivo al que le voy a llamar Metasploitable2 XML y le voy a dar la IP del equipo, que es la 10.027. ¿Sí? Entonces, esto me dice el tipo de escaneo stealth o SYN, que no haga ping, que detecte los servicios, que detecte el sistema operativo, que grabe esto en un archivo XML y que haga esto sobre el host 10.027. Enter. Listo. Entonces, esto lo que va a hacer es escanear la máquina remota para tratar de identificar los puertos que están abiertos, cuáles puertos están abiertos. Va a tratar de identificar cuáles son esos servicios que están escuchando en esos puertos, qué versión de aplicación es la que está ahí, ¿verdad? Y me va a tratar de identificar, utilizando diversas técnicas de escaneo, me va a tratar de identificar el sistema operativo que está ejecutando el host remoto. Entonces, fíjense que ya terminó, porque estamos en la misma LAN, es algo súper rápido. Entonces, me dice, por ejemplo, que están abiertos el puerto 21 del servicio FTP, que tiene corriendo una aplicación que se llama BSFTPD 234. Me dice que está abierto el servicio SSH, el servicio Telnet. Hay un montón de servicios y claro, esto es a propósito porque esa máquina es a propósito vulnerable. Entonces podemos escoger cualquiera de estos servicios. Voy a escoger el primero, BSFTPD 234. Y en este shell, por rapidez, yo ya tengo abierto Metasploit. Para abrirlo es muy fácil. La primera vez que lo van a hacer, se van simplemente aquí en el icono del dragón y se van a donde dice Exploitation Tools y escogen Metasploit Framework. Enter. Entonces, la primera vez que lo ejecuten, el Metasploit Framework va a levantar la base de datos Postgres, va a crear la base, va a crear las tablas, va a crear el usuario para autenticarse
y va a hacer la conexión entre Metasploit y la base de datos Postgres. Y a partir de ahí, ya las siguientes veces que lo levanten, va a arrancar mucho más rápido y les va a traer un banner como este. Perdón, banner. Siempre el banner cambia, es un banner gracioso. Entonces, en el banner les dice la versión en la que está en este momento Metasploit, les dice los módulos, los diferentes tipos de módulos y en qué cantidad. Y bueno, por lo general les muestra siempre algún tip, ¿sí? Algún tip nuevo en el día. Entonces, en este caso, yo estoy en mi Workspace default. Este es el que está marcado aquí en rojo con asterisco. Y en este momento no tengo ningún host en mi red. Pero resulta, en mi base, perdón, pero resulta que yo ya escaneé esto con Nmap, ¿verdad? Y creé un archivito que se llamaba ms2xml. Aquí está. Entonces lo puedo importar. Lo voy a importar acá. Déjenme ver dónde estoy. Estoy en Honcali y acá estoy en Honcali. Entonces puedo importarlo. Le digo db import ms2xml. Y eso lo que va a hacer es importar ese archivo que exporté con Nmap previamente y lo agrego en mi máquina. Ya tengo un host, perdón. Hosts. Ahí está. Ya tengo este host. Pero si ustedes se fijan, también tengo servicios que me los trajo el mismo Nmap, la importación que hice con Nmap. Entonces, en este momento yo ya no necesito salir de Metasploit para ver los servicios. Si no me acuerdo, simplemente lo busco. Entonces le puedo decir services, ¿verdad? ¿De qué host? Si tengo muchos hosts, le digo del 10.0.2.7 y me va a mostrar esos servicios. Y, por ejemplo, puedo hacer un grep, le digo grep ftp services 10.0.2.7 y me va a traer los que están relacionados con FTP. Entonces, si no me acuerdo del nombre de este, ya lo tengo aquí y ahora puedo hacer una búsqueda. Entonces le voy a decir, busque un módulo de tipo exploit que esté relacionado con BSFTPD. Y él me va a mostrar, si es que hay exploits disponibles, me va a mostrar aquí la lista de exploits. ¿Qué es un exploit? Es un código que me permite explotar una vulnerabilidad en un servicio, en una aplicación, etcétera, que puede estar alojada en un host remoto, como es el caso de acá. Entonces, en este ejemplo, él nos ha mostrado que solamente hay un módulo y que explota un backdoor, aparentemente, es decir, una puerta trasera en este servicio. Y si me fijo, es justamente la versión 2.3.4. Y eso no es ninguna coincidencia, porque justamente estamos hablando de que Metasploitable 2 es una máquina explotable ¿con quién? Con Metasploit. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, la idea es aquí que practiquen sus habilidades para que sepan el manejo de la herramienta, cómo se usa el Metasploit, cómo parametrizo un módulo, cómo exploto, cómo corro la vulnerabilidad, cómo configuro un payload. ¿Qué es un payload? Es un código que voy a ejecutar luego de que se explota una vulnerabilidad. Por supuesto, todo esto en el curso se ve de manera mucho más lenta, ¿no? Paso a paso. Entonces, en este caso voy a usar este exploit. Le voy a decir use, el ID del exploit, en este caso es 0. Use 0. Me dice que no he configurado un payload, así que él por defecto me pone este. Si quiero ver las opciones del módulo, le digo options. Y aquí me dice que, bueno, este es otro host. Voy a configurar, eso es un host de ejemplo. Voy a configurar yo mi host 10.0.2.7. Options. Ahí está, 10.0.2.7. Ese es mi host. El puerto es el 21. Sí, estos son los dos requeridos. Está configurado el payload. Entonces simplemente lo puedo correr. ¿Cómo lo corro? Exploit. Y eso va a generar justamente la conexión hacia el servicio remoto. Va a ver si es que efectivamente la versión que hay ahí es vulnerable y va a explotar la vulnerabilidad. Y en el momento que la explote, le va a inyectar el payload. El payload es una línea interactiva de comandos de Unix. Y si tiene éxito, entonces me va a traer un shell. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Me ha traído un shell, se abrió una sesión, ya tengo abierta la sesión y en este momento puedo dar comandos. Por ejemplo, puedo ver cómo se llama el sistema remoto. Se llama Linux Metasploitable 2. ¿Qué usuario soy? Soy el usuario root. ¿Dónde estoy? Estoy en la raíz. Tráigame el etc password. Ahí está.
el archivo de usuarios de Linux. Tráiganme el archivo donde están los hashes de las claves, etc shadow. Ahí están los hashes de las claves. Entonces, con esos dos archivos, yo ya podría, por ejemplo, juntarlos en uno solo y luego hacer un ataque de cracking de claves, ¿sí? Podría ser. Entonces, estos son los tipos de laboratorios que se hacen en el curso. Por supuesto, hay laboratorios que son básicos. Este es un laboratorio básico. Luego se van subiendo de nivel, se van haciendo laboratorios más avanzados. Pero en todo caso, esto es lo que hace un hacker. O sea, un hacker encuentra vulnerabilidades, las explota y las reporta, ¿sí? ¿Para qué? Para lograr mejorar la postura de seguridad de información de la empresa. Entonces, bueno, fue un demo súper breve por cuestiones de tiempo, así que voy a dar paso, ahora sí, a las preguntas. ¿Qué preguntas tienen? Ok, Cristina, ¿me ayudas? No seas malita. Okay. Hola, Karina. Bueno, muchísimas gracias por este taller. Veo que nos acompañaron de diferentes países. De verdad, muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias. Perdón, que escucho retorno, un segundo. Ahí, ahora sí. No, bueno, te contaba, nos acompañaron hasta de Texas, había personas conectadas de Costa Rica, de República Dominicana, de Chile, bueno, México, de diferentes países y pues muy bueno que se hayan podido conectar. Hay algunas preguntas, sobre todo nos preguntan si el taller es práctico. De hecho, pues Sí. había algunas personas que decían que si el taller era contigo, pues sí lo tomaban. Sí, yo soy la Les ha instructora. gustado mucho. Gracias. Sí, yo soy Sí. la instructora de este curso. Tenemos otros instructores en diferentes cursos, ¿no? Dependiendo de su área de especialidad. Pero yo de los cursos de hacking y cómputo forense. Ok, buenísimo. También nos preguntaban si el taller es teórico, práctico, como entender un poco la dinámica. Yo les estaba pues contando por chat que la certificación contiene pues tema del contenido de estudio y adicionalmente el taller práctico y pues si les quieres ampliar un poco más la información, por favor. Sí, cómo no. Bueno, todos los partners de ShareJoin, dictamos el contenido acorde a lo que nos dice la certificación. Entonces, cubrimos el contenido teórico que nos dice la certificación y hacemos talleres prácticos que son justamente para reforzar las habilidades de los estudiantes y que puedan responder las preguntas del examen que contienen información acerca del uso de herramientas, de frameworks y comandos. Y como les decía Cristina, el material de la certificación como tal contiene justamente un taller de inicio a fin en donde justamente se hackea una máquina vulnerable. Ok, una de las preguntas que hacían también es, ya más como con respecto al contenido, es cómo saber cuándo es un equipo de cliente o es un equipo señuelo. No. Bueno, eso depende del tipo de arreglo que hagas con el cliente previo a la auditoría. Si, por ejemplo, es un hacking de caja negra en donde no te dan las IPs, sino que solamente te dicen la empresa es ACME, entonces tienes que pasar por una fase de reconocimiento un poco más extensa, haciendo uso, por ejemplo, de OSINT, Open Source Intelligence, ¿sí? Escucho un retorno. En esa fase descubres tú cuáles son las IPs que se van a escanear, cuáles son los hosts, cuáles son las web apps, y sobre eso emites un reporte preliminar al cliente, donde le dices, mira, esto es lo que he encontrado, que creo que pertenece a tu empresa, estos son los rangos, estos son los hosts que he encontrado activos, estos son las web apps que he encontrado activas, por favor, confírmame, porque nosotros como pentesters, recuerden que somos hackers éticos, no podemos hackear un objetivo sobre el cual no tengamos permiso. Entonces, el cliente debe asegurarnos que esas IPs en realidad pertenecen a él. Y el cliente nos va a decir, no, ¿sabes qué? Esta IP es de mi vecino. Esta no es mi IP. Y aquí te faltó esta otra que no la encontraste. Entonces, una vez que ya esa parte se firma, ahora sí sigues investigando sobre el resto. Ahora, si dentro de las IPs del cliente hay un honeypot, si esa es la pregunta, sí, o sea, te vas a dar cuenta que es un honeypot por la experiencia. Sí, porque por lo general los honeypots tienen cosas muy fáciles de hackear, ¿no? Muy sencillas. Y cuando te das cuenta que ya lo hackeaste y todo lo demás, resulta que ese equipo no está conectado a nada más, está como aislado de la red. Y eso te puede permitir darte cuenta que se trata de un honeypot y luego redirigir tu atención hacia otros equipos. Okay. Pero eso ya te lo da la experiencia. Ok.
Excelente. Hay otra pregunta que nos preguntan cuál es el hardware requerido para el desarrollo pues, del taller como tal y pues bueno, sería bueno también mencionar qué software se utiliza, como el mínimo, Bueno, ¿no? El mínimo requerido. bueno, en hardware se requiere un sistema que tenga al menos 8 GB de RAM. En cuanto a procesador, la recomendación es que sea al menos un Core i7 para los laboratorios de cracking de claves, en donde se demanda más uso de CPU. Pero tengo estudiantes que han trabajado con Core i5 y no han tenido inconvenientes. Si son AMD, entonces sería el Ryzen 5, no sé si estoy correcta, y el Ryzen 7, ¿sí? Pero en Ok. Intel sería el Core i5 mínimo, recomendado Core i7. 8 gigas mínimo, recomendado 16. Si quieres tener muchas máquinas virtuales abiertas a la par. Si solamente vas a tener un par de máquinas, entonces con 8 gigas es suficiente. ¿Sí? Si quieres tener más máquinas virtuales en 8 gigas, lo puedes hacer, pero tienes que bajarle la memoria a alguna de las máquinas para que no te vaya a poner lentitud en el host. Ahora, el sistema operativo host puede ser el de tu preferencia. Puede ser Windows, puede ser, por ejemplo, ahorita esta máquina que uso para demostraciones es una máquina Windows 10 que tiene montado hipervisores y en los hipervisores tengo cargado Kali, tengo cargado las máquinas vulnerables. Pero, por ejemplo, en una máquina que uso para pentesting, ahí ya no lo hago con Windows ni con hipervisores, sino que directamente tengo instalado Kali Linux sobre la máquina para poder tener un mejor rendimiento y tener más recursos para ejecutar las herramientas de pentesting. Pero para estudiar es suficiente con que tengas 8 gigas de RAM. Y el sistema operativo puede ser de tu preferencia, puede ser que sea Linux, puede ser Windows, puede ser Mac, mientras soporte instalar hipervisores, no hay inconveniente. Y VirtualBox es multiplataforma, así que lo puedes instalar sobre Windows, lo puedes instalar sobre Linux, lo puedes instalar sobre Mac, sin problemas. Ok, excelente, muchas gracias. También nos preguntan si el curso tiene algún módulo o algo relacionado con aplicaciones web seguras o si se Hay toca pues el tema ahí. en el capítulo de hacking se habla sobre los diferentes tipos de hacking, entre ellos se topa hacking web, pero es una parte breve del curso porque en la academia un curso completo que es solamente de hacking web, tenemos un curso completo que es solo de hacking inalámbrico y tenemos un curso de hacking avanzado. Entonces, Ok. en el curso de introducción, que es el que está orientado a la certificación HCA, se trata de cubrir un poquito de todo, pero obviamente no se puede cubrir todo en profundidad. Sí, también nos preguntan, Wendell Gerardo nos pregunta si el curso cubre IPv6. En el curso avanzado se ve IPv6, se ve hacking de IPv6 en uno de los capítulos. En el curso básico no, nos enfocamos en IPv4 porque por lo general es un curso que está enfocado de forma introductoria, entonces no todos los alumnos que toman el curso de introducción están familiarizados aún con IPv6. Ok, perfecto. Acá Martín González nos pregunta, ya bueno, más preguntas más acerca del curso. Pregunta quién imparte el curso. Entonces, pues Sergio Sí. tiene una red de partners que están autorizados. Dentro de estos partners está Academia Hacker con Karina Zudillo y ellos son los que pueden dar el curso de certificación, de entrenamiento. Obviamente, pues este webinar o este taller práctico también es para recomendarlos a ellos. No sé si nos puedas dar acá algún correo porque no todas las personas están inscritas, entonces pues para que tú puedas o te puedan inscribir y que si puedes Seguro, repetir, por favor, el código para los descuentos del 30% que mencionaste al inicio del taller. seguro. A ver, este es nuestro sitio web. Ahí pueden ver más información acerca de los cursos. El correo Ujú. se los pongo en el chat, es info academia-hacker.com Sí, y el voucher es el que está ahí. Este es el cupón. Con eso tienen 30% de descuento en cualquier producto de la tienda. buenísimo, buenísimo. Pues no sé si de pronto hay más preguntas. Por ahora no veo más, pues les voy contando. Esta es una nueva certificación que se lanzó en convenio con Academia Hacker, con Sergioin. Sergioin pues es el ente certificador que respalda esta certificación. Esperamos pues que sea muy provechosa. Realmente hay una expectativa muy alta con esta certificación, precisamente por lo que comentaba Karina. En este momento hay una necesidad y una demanda bastante amplia en el mercado de personal certificado en estas áreas
y pues a futuro va a existir muchísimo más. Entonces, pues esperamos que se puedan certificar, esperamos que tengan toda la capacitación y pues puedan obviamente verse beneficiados con esta nueva certificación. La certificación, nos pregunta Benji, que si la certificación está en español. Sí, por ahora está disponible en español. Se está realizando un proceso de traducción. Les estaremos comunicando las fechas en donde ya pues estaría disponible en otros idiomas. Bueno, por acá Edgardo, ya las últimas preguntas, nos está preguntando si la certificación se lleva online o se toma en algún centro en el país. Entiendo que es online, pero pues Karina nos puedes ampliar un poco más. Bueno, sí, los cursos que nosotros dictamos son en modalidad live online y también en modalidad de videocurso. Uh-huh. Los cursos live, por lo general, incluyen, si están alineados a una certificación, incluyen el voucher dentro del curso, dentro del costo del curso, y los videocursos no incluyen el voucher. Entonces, ese voucher lo pueden adquirir directamente con ShareJoin una vez que terminen el curso. O si quieren hacerlo a través de Academia Hacker, nosotros no nos resentimos. Claro Sí. que sí, buenísimo. Y realmente nosotros, es decir, un estudiante puede tomar la certificación directamente, pero sí les recomendamos que realicen la capacitación, porque finalmente pues en la otra parte es una modalidad muy autónoma y pues en esta parte que es tan técnica y este tema que es tan técnico, pues sí es muy recomendable aprovechar la experiencia de una persona o de una empresa como la de Karina, en donde pues no solamente nos van a explicar la parte teórica, sino que también nos van a contar a partir de sus experiencias y pues digamos que es mucho conocimiento que vamos a aprovechar ahí en esa parte. Horarios, preguntan sobre horarios. Sí, horarios. Bueno, por lo general los abrimos en dos tipos de horarios. Un horario que está orientado un poco más a Latinoamérica y otro horario que permite interacción con la gente de España, porque tenemos una diferencia de 7 horas. Entonces, los cursos que se dictan para horario Latinoamérica normalmente los damos de 2 días en la semana, de 6 de la tarde a 8 de la noche en zona horaria GMT-5, o los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde en zona horaria GMT-5. Y los que están orientados al horario de España, por lo general son 2 días asimismo entre semana, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, de modo que al sumar la diferencia les permite a la gente que está en España poder asistir luego de que salen de sus trabajos. Claro, buenísimo, buenísimo por esa flexibilidad. Mari nos está preguntando que si hay algún libro que nos ayude, pues, como para seguir practicando y preparar para el examen. Los que mencionaste al Momento de principio. marketing. Sí, sí, sí. En este momento está la tercera edición de Hacking Ético 101. La pueden adquirir en las librerías adscritas a Rama o a través no sé si está disponible a través de Amazon. Lo que pasa es que en Amazon estamos ahorita con mi editor trabajando en la cuarta edición. Entonces, en este momento en Amazon no va a encontrar la versión anterior, posiblemente. Pero en las tiendas adscritas a Rama sí está la versión 3. Y la cuarta edición, Dios mediante, probablemente sale a fines de julio o a inicios de agosto. Uh-huh. Buenísimo. También nos pregunta Cristian, ¿cuántas horas tendría el curso en total? También nos estaban preguntando hace un momento de eso, teniendo en cuenta el taller práctico, ¿cuánto sería en total? Bueno, el taller Live Online tiene una duración de 40 horas, de las cuales 20 son en contacto con el instructor, es decir, 20 son de clases síncronas con el instructor, y hay 20 horas más que son de aprendizaje autónomo, en donde los estudiantes desarrollan los laboratorios que les da el instructor. Uh-huh. Correcto. Francisco nos pregunta, ¿cuándo arranca la certificación? Perdón, es León. ¿Cuándo arranca la certificación? La certificación ya está disponible en la página de ShareJoin. Es el tema acá. Se fue el audio, Cristina. Bueno, les comento, la certificación ya está disponible en ShareJoin.com. Ustedes ya pueden comprar el voucher. Se te fue el audio, Cristina. Sí, ¿ahora sí me escuchas? Sí, ahora sí te escuchamos. Vale. Adelante. Sí, no, sí, adelante. Continúa tú. No, les decía eso, que ya está disponible en la página de ShareJoin. Pueden ir a ShareJoin.com. Está disponible ya el voucher de certificación. Quienes han tomado el curso Hacking Night con nosotros están preparados para dar el examen. Entonces, necesitarían solamente comprar el voucher y obviamente Cristina confirmaría con nosotros que son estudiantes nuestros para poder extenderles el voucher.
entiendo que es así, ¿no? Tienen que haber tomado el Sí. curso con un partner. Sí, y quienes no han tomado el curso Hacking Night, pues el curso Hacking Night está orientado a la certificación EHCA y como les decía, vamos a abrir talleres a mediados de julio e inicios de agosto. Muchas Muchísimas gracias. gracias nuevamente a todos por asistir. Esperamos pues que puedan tomar esta certificación, puedan tomar el curso con Karina o con alguno de sus instructores, porque de verdad está muy, muy interesante. Muchas gracias, Karina, por tu tiempo y pues seguimos en contacto. Muchísimas gracias a ti, Cristina, y muchas gracias a Sergio también. Gracias a todos ustedes por haberse tomado el tiempo de asistir a este taller y estamos a las órdenes. Un abrazo. Muchas gracias.